Tenemos nuevo campeón de la MLB. Se consumó la tragedia. Se completó la humillación. Lo que iba a ser una fiesta de coronación en Toronto se convirtió en el funeral televisado de un sueño. Los Dodgers de Los Ángeles son los campeones de la Serie Mundial y lo han hecho de la forma más cruel, más fría y más dolorosa posible. Han entrado en la casa de su enemigo, le han robado el alma delante de su gente y han forzado la imagen que perseguirá a Canadá durante décadas, la de Shohei Ohtani, el emperador silencioso, levantando el trofeo sobre los restos de un equipo roto, mientras Vladimir Guerrero Jr., el héroe caído, observaba desde el dugout con la mirada perdida en el abismo. Esto no fue una victoria, fue una lección de poder, una demostración de que en el béisbol, como en la vida, la esperanza no es suficiente cuando te enfrentas a un imperio. Quédate, porque te vamos a contar la crónica de una muerte anunciada, los detalles de la remontada que silenció a un país y la jugada que lo cambió todo para siempre. El escenario era un polvorín de ilusión. El Rogers Centre de Toronto, un volcán a punto de entrar en erupción para celebrar el fin de una sequía de 30 años. Ganaban la serie 3-2, jugaban en casa. Tenían al bateador más caliente del planeta. El propio primer ministro de Canadá le había sentenciado a Vladdy a la gloria, exigiéndole la victoria. Pero los Dodgers llegaron a ese juego 6-7 con el frío en las venas y el veneno en los bates. No vinieron a jugar, vinieron a ejecutar. Y en el séptimo y último partido, el golpe fue definitivo. El estadio, que horas antes era un carnaval de fe, se convirtió en un mausoleo helado, un testigo mudo de cómo la historia era escrita por la mano de sus verdugos. Cada strike contra un bateador de los Blue Jays era una tortura. Cada hit de los Dodgers, una puñalada. No hubo piedad, no hubo compasión. Fue una demolición calculada, la fase final de una guerra psicológica que ganaron mucho antes de que se lanzara la primera bola. En el centro de todo, como un dios impasible, estaba Shohei Ohtani, MVP de la Serie Mundial y arquitecto de una nueva dinastía. Mientras Vladdy se ahogaba en la presión de su propia nación, Ohtani jugó a un deporte diferente. Conectó el jonrón que abrió el marcador en el séptimo juego. Un misil que fue una declaración de intenciones, un golpe en la mesa que dijo, «Esta es mi casa ahora». Su calma era insultante, su talento, una fuerza de la naturaleza. No solo lideró a su equipo con el bate, sino que su sola presencia en el campo pareció drenar la energía y la confianza de los Blue Jays. Se ha convertido oficialmente en la peor pesadilla de Toronto, el hombre que llegó a su ciudad y les arrebató el trofeo que ya sentían suyo. Su nombre ya no se mencionará en Canadá, se susurrará como una leyenda de terror, el fantasma japonés que les robó la gloria eterna. Los Dodgers no solo ganaron un campeonato, confirmaron que, mientras Ohtani vista su uniforme, ellos son el centro del universo del béisbol. Pero la tragedia canadiense no se escribió con un solo swing del emperador. Se selló en la octava entrada, el momento en que el corazón de Toronto se detuvo para siempre. Con el juego en un hilo, con la tensión cortando el aire, apareció el héroe inesperado, la daga final que nadie vio venir. No fue Mookie Betts, no fue Freddie Freeman. Fue Miguel Rojas, el venezolano, el jugador de rol que se vistió de leyenda. Con 2 hombres en base, conectó un doblete de 2 carreras que rompió el empate y el espíritu de los Blue Jays en 1000 pedazos. Ese fue el swing que silenció un país. Fue el clavo final en el ataúd. Mientras los jugadores de Toronto miraban la pelota viajar hacia el jardín, entendieron que todo había terminado. Rojas, con una sonrisa de killer, recorría las bases sabiendo que acababa de grabar su nombre en la historia de los Dodgers y en la lápida del sueño de Vladimir Guerrero Jr. Y en medio del colapso, todas las miradas se clavaron en un solo hombre, Vladimir Guerrero Jr., el héroe designado, el rey sin corona, el hombre sentenciado a la gloria por su propio presidente. ¿Y qué hizo Vladdy cuando su nación más lo necesitaba? Se desvaneció.
se convirtió en un espectro, un fantasma con el uniforme de los Blue Jays. La presión, ese monstruo invisible alimentado por las expectativas de 38 millones de almas, lo devoró por completo en la caja de bateo. En el séptimo juego, con el destino de la Serie Mundial colgando de su bate, Vladdy fue una sombra de sí mismo. Ponches en momentos clave, roletazos para doble play, swings desesperados que solo encontraban aire. La imagen final de su temporada, la que quedará grabada en la memoria colectiva, no fue la de un jonrón épico, sino la de su último out, regresando al dugout con la cabeza baja, sabiendo que había fallado. La profecía de su primer ministro se convirtió en su epitafio. Le exigieron ser un dios y les demostró que solo era un hombre roto por el peso de un país entero. La humillación no fue solo perder, fue ver a su némesis, Shohei Ohtani, triunfar donde él se derrumbó. Mientras Vladdy luchaba contra sus demonios, los Dodgers demostraban por qué son un imperio. Esto no fue solo la victoria de Ohtani, fue la victoria de un sistema, de una mentalidad, del ADN de los campeones que corre por las venas de esa organización. Es el segundo título consecutivo, el doblete que los confirma como una dinastía legendaria. En los momentos de máxima tensión, cuando los jugadores de Toronto parecían niños asustados, los veteranos de Los Ángeles respiraban tranquilidad. Mookie Betts y Freddie Freeman, aunque no dieron el golpe final, lideraron con el ejemplo, con una calma que contagiaba al resto. Demostraron que para ganar, no basta con tener al bateador más caliente. Se necesita un equipo forjado en el fuego, una legión de soldados que han estado en la guerra y saben cómo sobrevivir. Le dieron una lección a Canadá, una muy dolorosa. El talento puede llevarte a la final, pero solo el carácter te convierte en campeón. Los Dodgers no tienen jugadores, tienen una hermandad de asesinos silenciosos que saben exactamente cuándo y cómo asestar el golpe mortal. La remontada de los Dodgers, ganando los 2 últimos partidos como visitantes en el ambiente más hostil imaginable, pasará a los libros de historia como una de las mayores proezas del béisbol moderno. Llegaron a Toronto con la soga al cuello, dados por muertos por todos los analistas. Y en lugar de rendirse, se alimentaron del odio y la euforia de la grada rival. Convirtieron el rugido de 50,000 canadienses en su combustible personal. Cada abucheo era una motivación, cada cántico en su contra, una inyección de adrenalina. Esta victoria no solo les da un trofeo, les otorga un aura de invencibilidad, la de un equipo que es más peligroso cuando está herido de muerte. Han construido su leyenda sobre las ruinas del sueño de Toronto, y esa es la marca de los verdaderos imperios. No solo ganan, sino que disfrutan destruyendo la esperanza de sus rivales. Y así, mientras las cámaras enfocaban la euforia de los Dodgers, el confeti azul y blanco inundando el campo, la champaña corriendo en el vestuario visitante, la historia dejaba una imagen congelada para la posteridad, la de Shohei Ohtani levantando el trofeo de MVP con una sonrisa serena, la del emperador en su trono, consolidado como el rey absoluto del béisbol, y a lo lejos, la otra imagen, la de Vladimir Guerrero Jr., sentado en el banco del dugout, con la mirada vacía, contemplando el trono de cenizas que debía haber sido suyo. La guerra terminó. Hubo un ganador claro, y un perdedor que tendrá que vivir para siempre con las cicatrices de esta noche. El béisbol tiene un nuevo emperador, y su dinastía acaba de comenzar. ¿Quién se atreverá a desafiarlo ahora?